Y hay un colapso inminente en la isla de Cuba. Se conocieron hoy resultados sobre su crecimiento económico en 2025 y se reveló que su economía se contrajo un 5%, lo que lleva a que en los últimos años, desde el 2020 hasta el 2025, la economía cubana presente una contracción del 15%, lo que agrava, por supuesto, la situación inminente de colapso económico y social para la isla en un régimen que se ha quedado sin su principal benefactor económico, que es Venezuela. Esto después de la captura de Nicolás Maduro el pasado 13 de enero justamente en la ciudad de Caracas. Y a esta situación económica que se da a conocer el día de hoy justamente por el Centro de Estudios de Economía Cubana, un organismo oficial dependiente de la Universidad de La Habana, pues se suma que aumenta la alerta en Cuba por una crisis de combustible que ya está golpeando de frente la conectividad aérea y el turismo. En las últimas horas, en el Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana, se reportó una imagen totalmente inusual. Un video muestra la terminal prácticamente vacía, con un solo avión en plataforma, una señal, por supuesto, que genera el frenazo operativo que empieza a sentirse en la isla. Esta es la imagen, un solo avión en plataforma, en un lugar que es uno de los lugares preferidos para el descanso y para el turismo de varios habitantes del planeta. En este contexto, Air Canada anunció la suspensión de vuelos a Cuba por la escasez de combustible para la aviación. La situación, según la información reportada, se explica por un agotamiento de los suministros destinados a los vuelos, lo que ha obligado a ajustes inmediatos en itinerarios y también en recortes de la operación de varias aerolíneas. El régimen cubano ha dado a conocer algunos puntos claves justamente sobre esta situación que se está viviendo en la isla. Hemos preparado las siguientes placas para explicarle a nuestra audiencia en Latinoamérica qué es lo que está sucediendo y qué es lo que están proponiendo. Medidas de choque inmediatas. Laborales, reducción de la semana laboral a 4 días, es decir, se trabajará de lunes a jueves. En empresas estatales, fomento del teletrabajo. Por supuesto, aquí se la juegan a un trabajo desde casa, pero con una conectividad bastante deficiente. En temas de combustible, suspensión total de la venta de combustible a aerolíneas extranjeras hasta al menos el 11 de marzo. Estas son las medidas de choque que ha registrado en este momento el régimen cubano. En tema de transporte, también recorte drástico a los viajes de ómnibus y trenes interprovinciales, lo que podría llegar a afectar, por supuesto, la movilidad de los habitantes de Cuba. En tema de turismo y salud, cierre temporal de varios hoteles estatales y racionamiento en hospitales, priorizando solo urgencias. Y en tema educativo, que es uno de los puntos claves, reducción de horarios escolares, justamente porque si no hay la forma de transportar a los estudiantes, empiezan a reducir este tipo de horarios. Y las clases semipresenciales en línea en las universidades. Estas son las medidas de choque que ha anunciado directamente el régimen cubano para poder llevar a cabo este tipo de circunstancias. Pero si volvemos al tema de la aviación, el impacto se está extendiendo al mapa de turismo. Las aerolíneas más afectadas serían las estadounidenses, las españolas, las panameñas y también las mexicanas, quienes tienen los mayores itinerarios hacia la isla, el momento en que la isla, pues por supuesto, depende del flujo internacional para sostener una de las temporadas más importantes, y es la de Semana Santa, que se acerca. Y todo la demanda que se tenía para poder pasar estas festividades religiosas en la isla, pues terminan cayéndose por esta situación de colapso que está llevando a una situación incontenible dentro del régimen cubano. Y por supuesto, lo decíamos anteriormente, varios hoteles ya han empezado a cerrar y a reubicar a sus turistas en una emergencia que evidencia que el problema no es un retraso puntual, sino una disrupción que amenaza con crecer si el combustible no se normaliza. Varias aerolíneas ya han empezado a realizar diferentes anuncios de cambio de itinerarios para todos los turistas que pensaban llegar justamente por estas próximas fechas a la isla de Cuba, lo que empieza a generar, por supuesto, menores ingresos a la isla y a los empresarios
que allí se encuentran la suspensión de vuelos por la escasez de combustible en la aviación, pues por supuesto se empieza a evidenciar no solo en los empresarios, en los habitantes de Cuba, sino también en las arcas del régimen, que ya esos ingresos no los percibirán por lo menos hasta finales de marzo, cuando según ellos pueda llegar a presentarse una normalización en este tipo de combustibles. A esto hay que sumarle también los racionamientos de energía eléctrica que está viviendo la isla, porque la generación de energía en esta parte de Centroamérica es realizada, se genera a través de combustible, no se genera con una fuente hídrica como en la mayoría de países latinoamericanos y como en el mundo, sino que dependen netamente del combustible, en este caso la gasolina y el diésel, para poder generar la energía eléctrica con las turbinas en estas plantas. Así que la situación es muy compleja, se colapsa poco a poco la isla de Cuba y se asfixia financieramente.